Arquitectos de la cultura de la muerte. Jean-Paul Sartre. Los existencialistas ateos. Por Donald DeMarco y Benjamin de Wayke. Poco después del cambio del siglo XIX al XX, un médico rural francés se casó con la hija de un terrateniente. El día después de la boda, se llevó la desagradable sorpresa de descubrir que su suegro no tenía un céntimo. Contrariado, no dirigió la palabra a su esposa durante los siguientes 40 años. En las comidas se comunicaban mediante signos, y ella llegó a referirse a él como su patrono. 251. Sin embargo, aún así tuvieron 3 hijos. Uno de esos hijos del silencio, Jean-Baptiste, se casó con una mujer cuya madre le había prevenido contra el matrimonio, que consideraba un desgraciado acuerdo marcado, por una inacabable cadena de sacrificios, rota por noches de zafiedades. 252. Jean-Baptiste y su esposa pronto tendrían un hijo, pero poco después el recién estrenado padre cayó gravemente enfermo. Su esposa le atendió durante su enfermedad, pero, en palabras de ese hijo, años después, no llevó su indecencia tan lejos como para llegar a amarle. 253. Las noches de cuidados y preocupaciones por su marido moribundo hicieron que se le retirase la leche. El niño fue encomendado a una nodriza, con la que estuvo a punto de morir de gastroenteritis y, quizás de resentimiento. 254. Ese niño surgido de circunstancias tan poco propicias es la persona a la que el mundo conoce como Jean-Paul Sartre. En lo que hace a su temprana separación de sus 2 padres, Sartre analizó cómo sacó provecho de la situación. 255. Por lo que hace a su madre, la separación significó para él no verse expuesto a las dificultades de un destete tardío. 256. Pero expresó mucha más gratitud por el temprano fallecimiento de su padre. La muerte de Jean-Baptiste fue el gran acontecimiento de mi vida, devolvió mi madre a sus cadenas, y me dio a mí mi libertad. 257. Según Sartre, dado que todos los padres necesariamente interfieren en la libertad de sus hijos en desarrollo, es imposible que exista uno bueno. La regla es que no existen buenos padres, nos dice. No es un problema de falta de capacidad en el hombre, es el mismo vínculo paternal lo que está podrido. No hay nada mejor que producir niños, pero qué pecado es tener alguno. Si mi padre no hubiese muerto, me habría aplastado bajo su peso. 258. Tuve la suerte, seguía explicando, de pertenecer a un hombre muerto, un muerto que había derramado las pocas gotas de esperma que son el precio habitual de un niño. 259. Desde todos los puntos de vista, Sartre se sentía feliz de coincidir con el diagnóstico de un eminente psicoanalista, que afirmó que el existencialista más conocido del mundo no tenía su parigou. No puede sorprendernos, por tanto, que cuando Sartre cumplió los 30 años un amigo le manifestase, asombrado, cualquiera diría que no has tenido padres. 260. Para Sartre, la ruptura entre biología y moralidad, entre concebir un hijo y criarlo de forma responsable, por ejemplo, constituía el prototipo de la brecha irreconciliable que, según su descripción filosófica, existe entre el mundo de la materia y el de la consciencia. La biología es un mero hecho, la facticidad, como él la llamaba, es algo que se cierne sobre nosotros y contra nosotros. Pero el mundo de la consciencia es un mundo de libertad. El compromiso de Sartre por una libertad sin trabas en ocasiones se vio enfrentado a una débil tentación de aceptar su lugar en la familia. Fue una tentación que venció con facilidad. ¿Cómo podía resignarse a aceptar ese lugar? Según dice en su autobiografía, me hice femenino a través del cariño de mi madre, insípido a través de la ausencia del severo Moisés que me había concebido y devorado por el desprecio a través de la adoración de mi abuelo. Era un puro objeto, que habría estado condenado sobre todo al masoquismo si hubiese podido creer en la comedia familiar. Pero no pude. 261. El rechazo de Sartre hacia el padre, considerado como condición para la libertad personal, necesariamente se extiende a su rechazo de Dios. Su ateísmo no es tanto una derivación filosófica como una consecuencia lógica de su crianza. No fue el conflicto con el dogma lo que me condujo a la increencia, sino la indiferencia de mis abuelos. 262. Simplemente, vio en sus mayores una forma de hipocresía que era demasiado evidente. Hacían ostentación de sus virtudes como coartada para sus vicios, predicaban una cosa y practicaban otra distinta. No había sustancia ni verdadero significado religioso en sus vidas. En nuestro círculo, en mi familia, escribe, la fe no era nada, excepto el nombre oficial que se le da a la dulce libertad francesa. 263. Está claro, por lo tanto, que el ateísmo está en el corazón de la filosofía de Sartre. Pero más como postulado que como premisa. Brota, como acabamos de ver, de su historia personal más que de su capacidad de raciocinio. Es más, ese ateísmo está en armonía y se ve reforzado por su noción de libertad personal absoluta. Si no hay Dios, no hay reglas ni mandamientos, y por lo tanto no hay restricciones sobre la libertad humana. La principal obra filosófica de Sartre es El ser y la nada, publicada en 1943. En la introducción de esta colosal obra Sartre hace una distinción crucial que funciona como cimiento de su pensamiento filosófico. Por un lado existen las cosas, entidades materiales que simplemente están ahí, fijadas y determinadas, una mismidad informe, como él las llama. Este es el reino del ser en sí, être en soi. Esas cosas son el objeto de nuestra conciencia. En cambio nosotros, en cuanto seres conscientes,
no estamos fijados. Somos incompletos, dinámicos, siempre cambiantes. Somos seres en proceso, somos capaces de elegir aquello en lo que queremos convertirnos. Somos seres en transición, que decidimos en qué queremos convertirnos mediante nuestra libertad. Por lo tanto, no somos un ser en sí, sino un ser para sí, etre pour soi. No tenemos aún una esencia o una naturaleza definable o inteligible. En realidad no somos en absoluto seres humanos, sino que estamos en el proceso de elegir en qué vamos a convertirnos. En su conocida frase, que brota del corazón de su filosofía, la existencia precede a la esencia. La pretensión de que no somos seres humanos o poseedores de una naturaleza particular se deriva de su ateísmo a la vez que lo fundamenta. Conforme a la tradición judeocristiana, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nos dota de una naturaleza particular o de una esencia del mismo modo que cualquier artista imprime en su trabajo una idea que lo conforma. Es este carácter determinado del hecho de ser criatura lo que Sartre rechaza, porque si Dios existiese, eso supondría que nos crearía con una naturaleza particular y, como consecuencia, nos negaría la libertad de elegir en qué nos hemos de convertir. Pero si Dios no existe, no hay nadie que nos pueda imponer una naturaleza en particular, y como resultado somos seres libres cuya existencia precede a su esencia. En palabras simples y directas, Sartre proclama: no existe la naturaleza humana porque no existe un Dios que tenga una tal concepción. El ser para sí, de Sartre se parece al Julio César de Thornton Wilder. El destacado novelista americano pone en boca de César estas palabras: qué terrible y glorioso es el destino del hombre, si es cierto que sin guía y sin consuelo debe crear a partir de sí mismo y de sus propias fuerzas el significado de su existencia y escribir las reglas por las cuales vive. 264. Es importante subrayar que, en ausencia de un concepto de lo humano, no puede existir ningún concepto de lo inhumano. Este punto es particularmente significativo en el campo de la moralidad. Si no pueden existir actos verdaderamente humanos, tampoco pueden existir actos verdaderamente inhumanos. Sartre es perfectamente consciente de esto, y no rehúsa explicitar las consecuencias inmediatas que de ahí se derivan. Las situaciones más atroces de la guerra, las peores torturas, no crean un estado inhumano de las cosas, no existen las situaciones inhumanas. 265. Es obvio que la concepción de Sartre elimina un fundamento de capital importancia para poder denunciar los crímenes contra la humanidad. Esa concepción invita, en lugar de disuadir, a realizar actos de brutalidad, actos todos que, de hecho, contribuirían a una cultura de la muerte. Un crítico internacionalmente conocido de Sartre ha subrayado que, una sociedad que adoptase esta actitud estaría madura para el vertedero. 266. La expresión, vertedero, es prácticamente sinónimo de aquello a lo que aludía T.S. Eliot en La Tierra Baldía. A pesar de su confeso agnosticismo moral, Sartre estuvo muy involucrado en causas políticas. Se mostró partidario del comunismo, aunque su entusiasmo hacia una forma de gobierno que suprime la libertad supone un número llamativo de contradicciones. Se resistió a creer que el comunismo no podía tolerar el disenso, y escribió elaboradas excusas para las purgas soviéticas y los campos de concentración de Siberia. La violencia comunista, escribió intentando limar las aristas de esta cruda realidad, no es más que la enfermedad infantil de la nueva era. 267. Denunció a los soviets por enviar tanques a aplastar la rebelión húngara de 1956, aunque 3 meses más tarde defendió al partido y sus agresiones como algo necesario. Para entender a Sartre históricamente es importante caer en la cuenta de que Descartes, el padre de la filosofía moderna, tuvo una inmensa influencia en su pensamiento filosófico. El gran matemático del siglo XVII había separado la mente de la materia. Aunque creía en la existencia de una interconexión e interacción entre las dos, nunca pudo probarla y, consiguientemente, legó a la posteridad una visión de la realidad en que la mente y la materia, al igual que la conciencia y el cuerpo, eran absolutamente extrañas la una con respecto a la otra. Sartre asumió el dualismo cartesiano y procedió a separar la conciencia, ser para sí, de la materia, ser en sí. Pero fue más allá de Descartes al describir esta separación no como simple alienación, sino como verdadero antagonismo. El ser en sí, para Sartre, se opone profunda e inexorablemente al ser para sí, de hecho, aquel es metafísicamente enemigo de este. El ser en sí, la materia, es inmanente, fijo, absurdo y carente de sentido. Pero el ser para sí busca la trascendencia, la creatividad, la libertad y el sentido. Sartre dio forma literaria a este antagonismo en su obra La náusea, la novela más filosófica de todas las que escribió. De hecho, el ser y la nada es un extenso desarrollo de la intuición sobre la naturaleza del ser en sí que Sartre pone en boca de Roquentin, el principal carácter de La náusea, en un largo y tediosamente detallado monólogo. Es más, como el mismo Sartre admite, La náusea es su novela más personal, en cuanto que él mismo se identificaba con el protagonista. Yo era Roquentin, nos dice. En él puse a la vista de todos la telaraña de mi vida. 268. Un pasaje de la novela es suficiente para mostrar cómo su argumento central es totalmente sartreano. Roquentin estaba sentado en el banco de un parque contemplando un castaño cuando, de repente, tuvo una visión de la naturaleza misma de las cosas. Las palabras se desvanecieron conforme contemplaba por primera vez el núcleo mismo de la existencia, una experiencia que le llenó de náusea. Este venero se había derretido, convirtiéndose en unas masas blandas monstruosas,
todas desordenadas, desnudas con una terrible y obscena desnudez, 269. En esta famosa escena, Roquentin expresa la visión que Sartre afirmó tener del ser en sí, desnudo. En lugar de contemplar el orden de la naturaleza, del ser, como algo bello, para Sartre / Roquentin el ser en sí es abominable. Es caprichoso, incomprensible y aterrador. Percibir la naturaleza sin maquillajes es algo insoportable que provoca el vómito. Por traducir esto en lenguaje filosófico, escribe el psiquiatra Carl Stern, es como si Roquentin hubiese dicho a Descartes, de nada sirve intentar mantener a distancia la res extensa, la cosa extensa o materia. Estás inextricablemente unido a la materia, la madre, que por si fuera poco es una cosa pegajosa, confusa y borboteante que te hace vomitar, 270. Todo lo cual no constituía para Sartre sino una razón más para escapar hacia un mundo de trascendencia, lejos del contacto corrompido de las cosas en sí mismas. El catedrático de filosofía de la New York University William Barrett ha llamado la atención sobre el hecho de que, para Sartre, el reino del ser en sí está íntimamente asociado a imágenes de cosas, blandas, viscosas, pegajosas, corpulentas, flácidas. Hay demasiado, escribe, ese es el significado de trou, y es una cosa pesada, como la señora gorda del circo, 271. La ontología de Sartre, en la que él describe el carácter distinto y la oposición entre el ser en sí y el ser para sí, sirve como fundamento para su psicología de los sexos. El ser en sí, con su blandura, su corpulencia y su estar inserto en la materia, tiene la cualidad de lo femenino. El ser para sí, íntimamente asociado con la libertad, la abstracción y la creatividad, tiene el aspecto de la masculinidad. Detrás de toda la dialéctica de Sartre, subraya Barrett, percibimos que el ser en sí es para él el arquetipo de la naturaleza, excesiva, fructífera, floreciente, la mujer, la hembra. El ser para sí, por el contrario, es para Sartre el aspecto masculino de la psicología humana, es aquello en virtud de lo cual el hombre se elige a sí mismo en su libertad radical, hace proyectos, y de ese modo otorga a su vida su significado estrictamente humano. 272. La psicología de Sartre es por tanto esencialmente masculina o, por decirlo con palabras más precisas, llanamente misógina. Su desprecio de la mujer es evidente no solo en La náusea, también en otras novelas en las que expresa su asco hacia la amante embarazada, como en Los caminos de la libertad, o su desprecio hacia la irracionalidad y la inoportunidad de las mujeres, como en La edad de la razón. Es evidente, por tanto, que Sartre tomó el dualismo de Descartes y lo aplicó a los sexos, describiendo de ese modo lo masculino y lo femenino como cosas esencialmente antagónicas. El público en general ha entendido mal el existencialismo de Sartre al considerarlo un fundamento para la libertad sexual o para el feminismo. En realidad, es al mismo tiempo maniqueo y antifemenino. Se opone radicalmente a la realidad encarnada de la sexualidad humana tanto como al carácter fructífero de la mujer. Además de degradar a las mujeres hasta el nivel del ser en sí, de la mera materia, el dualismo radical de Sartre crea una brecha imposible de salvar entre el yo, el ser para sí, y el otro. En una grotesca distorsión de la doctrina cristiana, el otro aparece como una especie de pecado original del yo. Como Sartre manifiesta en El ser y la nada, mi pecado original es la existencia del otro, 273. Desde el punto de vista de la consciencia, el otro no es otro sujeto, sino un objeto, equivalente al ser en sí. De este modo, el amor, entendido en la concepción tradicional como intersubjetividad, se hace imposible. Así, Sartre argumenta que el amor esclaviza al otro. 274. En realidad, el amor no es en absoluto amor. Es sadismo o masoquismo. Al desear poseer al otro, lo que en realidad hace el amante, es desempeñar el papel del sádico. En sentido inverso, al desear ser poseído por el otro en realidad el amante, desempeña el papel del masoquista. Por lo tanto, el amor está siempre bajo la amenaza de oscilar entre el sadismo y el masoquismo. 275. En una conferencia pronunciada en 1975, titulada Participación o alienación, el más gentil de los críticos filosóficos, Karol Wojtyła, subrayó que, el análisis que Sartre hace de la consciencia le lleva a concluir que el sujeto está cerrado en relación a otros. 276. Gabriel Marcel, un existencialista católico, habla de la necesidad de una humildad ontológica, como correctivo a la consciencia sin amor de Sartre. Pero no somos autónomos. Una suposición tal se basa en la soberbia y es incompatible con la humildad que necesitamos para reconocer quiénes somos en realidad. El amor se mueve en un terreno, escribe Marcel, que no es ni el del yo ni el del otro en cuanto otro, yo lo llamo el vos. Es una realidad en lo más profundo de mi ser que es más verdaderamente yo que yo mismo. Me parece que el amor como la ruptura de la tensión entre el yo y el otro es lo que podríamos llamar el dato ontológico esencial. 277. Al aislar la consciencia del ser en sí de cualquier otra cosa, Sartre lo que buscaba era la libertad absoluta para sí mismo. Pero este es un objetivo inalcanzable para los seres humanos finitos. Un sencillo ejemplo es bien ilustrativo de este punto. Sartre era un bebedor compulsivo que a menudo terminaba sus noches consumiendo una gran cantidad de alcohol. Llegó un momento en que su médico le ordenó que lo dejase, a lo que Sartre consintió mansamente. Ni su cuerpo ni su médico eran indiferentes a ese vicio. 278. Los actos libremente elegidos sí que tienen repercusiones, y a veces esas repercusiones llegan a anular la misma libertad que dio lugar a ellas.
La naturaleza mal utilizada es la naturaleza en rebeldía, una rebeldía en la que la libertad es la primera víctima. Pero la libertad absoluta tampoco es algo fácil de sobrellevar. A lo largo de toda su vida, Sartre se sintió acosado por lo que él llamaba el espíritu de lo sagrado. Pero al final, según nos dice al término de su autobiografía, conseguí atrapar al espíritu de lo sagrado en las mazmorras y lo eché fuera. El ateísmo es una empresa cruel y a largo plazo, considero que he sido capaz de recorrer su camino hasta el final. 279. En cierto sentido lo hizo, porque como él mismo señala, sin Dios no cabe perdón para los pecados personales. Por eso, el ateo vive con el peso de saber que sus pecados son absolutamente irreparables. 280. Estar solo en un universo sin Dios, sin una naturaleza, sin guía y sin esperanza, es una tortura. La vida es absurda, concluye Sartre, y el hombre es una pasión inútil. Es más, la vida es algo brutal. Aún así, Sartre insiste en que debemos hacer algo de nosotros mismos, aunque ese algo sea prácticamente nada. Pero la nada no puede satisfacer nuestras ansias más profundas. Ansiamos el ser, no el no ser. A este respecto, no es sorprendente descubrir a Sartre diciéndonos, estuve ebrio de muerte porque me desagradaba la vida. 281. Tampoco puede sorprendernos en absoluto, como el mismo Sartre confiesa, que el sexo le preocupase mucho más que la filosofía. 282. ¿En qué podía acabar convirtiéndose Sartre, el existencialista ateo? ¿Qué podía hacer de sí mismo, si cualquier cosa que hiciese en último término carecía de sentido? No quería verse absorbido por la obscena pasta de la materia y convertirse en una simple cosa en sí. Tampoco quería involucrarse en relaciones con otras personas, pues, según su filosofía, esos otros se sentirían impelidos a convertirle en objeto para su propio uso individual. Aún menos quería seguir siendo una entidad indeterminada, intentando encontrar un significado pero flotando sin rumbo a través del cosmos, a la espera de su inevitable extinción. ¿Qué es lo que queda? La respuesta es la simple expresión que encontramos inscrita en el título de la historia de su vida, las palabras. Sartre llega a la conclusión de que debía escribir para ser perdonado por estar vivo. 283. Sin embargo, al encontrar su refugio en las palabras abstractas debía negar el significado de su cuerpo, de su realidad encarnada, e igualmente las relaciones vitales que podría haber cultivado con otros. La suerte me hizo hombre, afirma. La generosidad me convertirá en libro. 284. Por lo tanto, escaparía de la miseria de sí mismo escribiendo sobre sí mismo en un libro, como un acto de desesperada autocreación que contrarrestase su nihilismo autodestructivo. Aún así, el mismo Sartre parecía ser consciente de la inutilidad de su acto. El espejo me dijo lo que siempre había sabido, que era terriblemente ordinario. Nunca he conseguido superar eso. 285. La brecha que Sartre crea entre su propio plano de conciencia y el mundo exterior es tan amplia que es imposible de salvar, dejándole en una completa soledad y en un completo antagonismo hacia cualquier otra cosa. El modo fundamental de todas las relaciones humanas, para Sartre, resulta, así, ser el conflicto. Como afirma a través de su personaje Garcín en su obra de teatro A puerta cerrada, el infierno son los demás, el enfer est les autres. En su libro The Gods of Atheism, Los dioses del ateísmo, el padre Vincent Misali llega a la conclusión de que, la filosofía de Sartre conduce lógica y directamente a la desesperación y al suicidio. Su mundo ateo es un reino de la nada que se desliza hacia la oscuridad intelectual, convulso por el odio espiritual y habitado por personas que maldicen a Dios y que se destruyen las unas a las otras en un intento vano de hacerse con un trono vacío. 286 no es una exageración, es la consecuencia inevitable del pensamiento de Sartre, que es congruente con la actual cultura de la muerte. Pero nadie, ni siquiera su mismo autor, puede vivir con una filosofía tan desoladora, ni esa filosofía puede aportar paz alguna. En la última página de las palabras, nos deja con una afirmación paradójica: dependo únicamente de los que dependen únicamente de Dios, y no creo en Dios. 287. La filosofía de Sartre es internamente contradictoria, porque acaba revelándose como una especie de parásito que vive de esa misma realidad que desprecia y rechaza. El hecho de que pudiese darse cuenta de ello, aunque fuese de forma muy atenuada, nos da un atisbo de esperanza. Cuando la propia filosofía es algo tan ajeno a la vida que se revela insatisfactoria, insalubre e imposible de vivir, no podemos sino concluir que es irreal. La filosofía de Sartre, que confronta la consciencia de sí mismo con la condición de ser otro que tiene todo lo demás, es la fórmula de la condenación y la desesperación. Es una filosofía que concibe de forma radicalmente errada el propio ser como algo esencialmente carente de padres y de hijos, pretendiendo así liberarlo. Pero, a falta de una naturaleza humana que perdure a través del tiempo, no hay nada sobre lo que apoyarse, no hay corazón para ser llenado de gozo, no hay amor que pueda darse a otro. El ser para sí, de Sartre se forma en una burbuja. Y como sucede con cualquier burbuja, que no tiene corazón, sino solo una precaria película que conforma su textura exterior, su futuro no es la vida sino la muerte.